Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, 11 de la noche con 30 minutos. Saludamos a nuestro invitado, el presidente de Renovación Nacional y senador de RN, Francisco Chaguán. Bienvenido. Muchas gracias por Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que se une a esta mesa de conversación, donde ya estamos, ¿cierto?, conversando, valga la redundancia, con Noam Titelman y con Silvia Eizaguirre. Yo quiero partir preguntándole al senador Chaguán que hay que decir que esta semana, además de todas las cosas que han pasado, se eligió la nueva mesa, ¿cierto?, de la Cámara Alta, que es presidida por el gremialismo, por la derecha nuevamente. Aun cuando nosotros no fuimos parte del acuerdo. Sí, pero... nosotros no fuimos parte del acuerdo y a diferencia de nuestros socios que no votaron por nosotros, nosotros jamás votaremos en contra de alguien del sector, como es Juan Antonio Coloma en particular. Y también le dimos nuestros votos, a pesar que no somos parte del acuerdo. De hecho, vimos una imagen que usted le miraba al... No, se lo dije. Miraba al senador a diferencia de ti, le dije yo a Coloma, a diferencia de ti, que tú no votaste por nosotros, nosotros sí vamos a votar por ti, porque eso es parte del patriotismo y también porque tenemos que dar señales de unidad a puertas de la elección del 7 de mayo. Qué buena señal para la política y para la ciudadanía que pueden votar la izquierda y la derecha. Sí, y el propio Coloma, el propio senador Coloma reconoció el gesto, la grandeza, dijo, de Renovación Nacional, de, a pesar de estar abajo de la mesa, dio el vamos de haber dado los votos. ¿Y qué significa que la derecha vuelva a presidir el Senado? Es muy importante. Es más de una década. Sí, es muy importante porque, a ver, tenemos un problema que dice relación con que una serie de proyectos que están en el Parlamento, que requieren prioridad para verse en sala, finalmente dependen las puestas en tabla del presidente que puede conducir el debate y por otra parte también nos ayuda desde el punto de vista que nosotros también estamos asumiendo la mitad de las presidencias de las comisiones. De hecho, en este momento yo estoy presidiendo Salud, estoy presidiendo Desafíos del Futuro, a partir del lunes presido Derechos Humanos, a partir del martes presido Relaciones Exteriores. Eso nos permite también generar control de la agenda y permitir que proyectos como los de seguridad pública puedan tener prioridad para su vista. Y me parece muy bien que Juan Antonio Coloma haya señalado que va a ser un fast track para que en definitiva los primeros 90 días tengamos los proyectos de seguridad pública. Y yo quiero pedirle, hablado Milosevic, con el que tengo muy buenas amistades y empatía, que haga lo propio, ojalá en menos de 90 días. ¿Noam? Sí, a propósito de lo mismo, senador, le quería preguntar, ¿por qué cree que en el Senado parece que está siendo más fácil llegar a acuerdos que en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la diferencia fuera de la calidad de los senadores, que no vamos a entrar en esa discusión? Es que yo creo que hay más capacidad de entender que primero está Chile, segundo, que además el Senado es una institución extraordinariamente potente e importante porque el periodo legislativo de los senadores pasa de un gobierno a otro y por tanto de alguna manera atempera la política de trinchera y eso nos permite justamente llegar a acuerdos. No me cabe la menor duda que ha sido justamente el Senado el punto de encuentro de los grandes acuerdos del país y cuando vemos una política completamente atomizada en la Cámara de Diputadas y Diputados, vemos que en el Senado la cosa está más ordenada, están representados todos los sectores, pero en definitiva hay capacidad de diálogo que es fundamental en política. ¿Y eso tiene que ver con el sistema electoral o no, senador? Sí, claro. ¿Y hay ánimo de cambiar el sistema electoral para mejorar la política en Chile? Sí, yo quiero sincerar. Dentro del Acuerdo por Chile, que nosotros logramos, habían 5 temas esenciales. Y esto ha pasado bien colado, porque nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado. El acuerdo para modificar el régimen político y el sistema electoral, primer tema. Segundo, el acuerdo para sacar adelante los proyectos de seguridad pública, que ahora el gobierno finalmente nos escuchó, está poniéndole urgencia a los proyectos, desde el sistema integrado de inteligencia hasta la especialización de las policías y otros más. Los temas que dicen relación con el acompañamiento a la familia en el tiempo de crisis que estamos viviendo, y la crisis se expresa no solamente la crisis económica por el espiral inflacionario, sino también lo estamos viendo en salud con las largas listas de espera, y por supuesto también los temas que dicen relación con el acuerdo constitucional, entre otras materias. Entonces, este era un tema mucho más profundo y la conversación que se dio para el acuerdo constitucional nos permite revalidar la política como un instrumento de servicio a las personas y revalidar la política, porque la política, algunos no entienden,
que es acuerdo, es esencialmente acuerdo. Ya, pero ¿cómo se condice ese ánimo de acuerdo con lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde la oposición completa tuvo acuerdo, se puso de acuerdo completa en cerrarle la puerta a la idea de legislar? No, yo te voy a explicar. Lo que ocurrió básicamente es que nosotros presentamos 92 indicaciones. Solo 2 fueron consideradas por el Ejecutivo. Luego le pedimos al Ejecutivo un protocolo de acuerdo. Luego no hubo caso. Luego le dijimos al gobierno... El Ejecutivo dice que aceptaron y que integraron bastante más que 2. No, 2. Puedes chequearlo. Esto es un hecho fáctico, no es posible alterarlo. Pero espérate, después le dijimos al gobierno, a ver, financiemos la PGU y lleguemos a la PGU a 250.000 pesos, que hoy día lo representa el pilar solidario, que es absolutamente necesario, y para eso hagamos la discusión durante la discusión de la ley de presupuesto. Y además le dijimos, separemos las normas de evasión e ilusión que estamos dispuestos a aprobarla del resto del proyecto, porque hoy día nadie podría entender que en medio de la crisis económica que estamos viendo no haya una reforma pro empleo, pro pyme, pro ahorro y pro emprendimiento. Pero, senador, ¿no es verdad que todos esperaban que se iba a aprobar en la Cámara de Diputados, y que incluso gente que votó en contra y que se abstuvo o que no estuvo en la sala pensaba que se iba a aprobar para después entrar a negociar en el Senado algunos temas? Entonces el rechazo fue más un gesto simbólico que un problema con... Para serte muy franco y directo, mire, el gobierno insiste desde el punto de vista de las comunicaciones en los temas y no en realidad. Yo le planteé al ministro Marcel, y aprovecho nuevamente a invitarlo. Ministro Marcel, todavía nadie, sí, me va a escuchar y créame que se va a enterar porque le llega el reporte. Nadie de la oposición ha recibido ni siquiera un llamado de nadie de la moneda respecto del tema tributario. Nadie. Respecto a la reforma previsional, se lo voy a señalar porque se lo planteé ayer y lo encaré. Le dije, mire, usted habla por los medios que está dispuesto al diálogo, todavía no llama ni el presidente del partido de la oposición, no llama a los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara ni del Senado, no ha hablado ni con los jefes de bancada. Hoy día lo planteamos tuvimos hoy día un encuentro con las pymes y decía, las pymes, ProPyme, tampoco tuvo vínculo con el gobierno en toda la discusión de la ley de presupuesto. No fue escuchado. Estamos hablando de las pymes, no fueron escuchadas. Entonces me decía la presidenta ProPyme, hoy día me decía, claro, lo que hicieron es que crearon una serie de instituciones que están integradas con poquitos pymes y son los articuladores, pero las grandes organizaciones del país, las grandes asociaciones gremiales no fueron tampoco escuchadas. Entonces tenemos un gobierno que perdió capacidad de diálogo, ¿no? Y ese es el problema, porque acá lo que se requiere es más capacidad de diálogo. Y además tenemos un gobierno que tiene una mayoría muy precaria, que no es capaz de ordenarla en la Cámara de Diputados y Diputadas, y en el Senado tiene una minoría abrumadora, 27 senadores en las distintas oposiciones. Ya, entonces, al tiro, Silvia, no solo quería preguntarle que usted dijo, claro, nadie nos ha llamado, pero por ejemplo en el caso de la reforma previsional, tampoco. La ministra Jara, me tocó entrevistarla hace un par de días, dijo, no hemos recibido ninguna propuesta de la oposición. Y la mesa técnica empezó a trabajar y ustedes no están. Sí, le quiero contar. Entonces alguien como que, no voy a decir que alguien está mintiendo, pero alguien está o entendiendo mal. Con la reforma, la ministra en todo caso, le quiero contar cómo. El mismo día que se rechazó la reforma tributaria, fui a hablar con la ministra del Trabajo y Previsión Social. Yo me acerqué, ministra, conversemos, porque la reforma previsional, por lo menos Renovación Nacional la va a sacar sí o sí. Sí o sí, porque para nosotros es un imperativo ético y tenemos que mejorar las pensiones del pilar contributivo. Ya estamos haciendo el esfuerzo con el pilar solidario a través de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal. Tenemos que hacer un esfuerzo muy potente respecto de la pensión de las pensiones del pilar contributivo. Y estamos dispuestos a llegar a... ¿Por qué no se sientan en la mesa técnica para poder presentar su propuesta? Le voy a contar, porque nosotros estamos levantando una propuesta alternativa que será presentada durante la próxima semana. Hablamos con la ministra reconoce que hay que converger en acuerdo. La ministra es una estupenda ministra. Yo creo que la ministra del Trabajo y Previsión Social es de las ministras que sabe, la pega, es técnica y no se pierde en su militancia política. Yo quiero hacer un reconocimiento a la ministra del Trabajo y Previsión Social porque ha logrado generar acuerdos. Logró generar acuerdos sobre las 40 horas, el proyecto 40 horas. Lo logramos sacar adelante. Hubo plena convicción desde la oposición y el oficialismo a decir, es posible, pero avanzar en una reducción de la jornada, pero es necesario también hablar de un tema del cual no se ha hablado en materia de jornada, de aumento de la productividad. Porque Chile es uno de los países, al igual que los países de América Latina, que la revolución en productividad
es una tarea pendiente, a diferencia de los países europeos y otros países. Entonces, seguimos reduciendo la jornada, nos parece bien, pero tenemos que ir compensándola también con aumento de la productividad, que es fundamental. Sí. Senador, yo lo quiero llevar de nuevo a la reforma tributaria y le quiero preguntar si usted cree que Chile necesita un pacto transversal, amplio, en materia fiscal, donde nos pongamos de acuerdo cuál es el sistema que queremos en materia fiscal, cuánto queremos recaudar, cómo queremos recaudar y qué necesitamos para los próximos 10 años. Pero absolutamente. Ya, y usted dice que necesitamos diálogo, pero votar en contra... Ahí está nuestro protocolo de acuerdo. Ya. Entonces acá está, mira, acá está. Pero es la propuesta que va a presentar la próxima semana. Pero votar... Pero lo que ustedes quieren que haya. No, este es el protocolo, estas son las bases de la propuesta nuestra para los efectos de poder llegar a un acuerdo. ¿Y este rechazo entonces abre una oportunidad de diálogo o la cierra, un portazo? No, abre, pues acá, mire, sí, la política es fundamentalmente diálogo y construcción de acuerdos. Quien crea que la política es atrincherarse en sus posiciones está equivocado. Pero al rechazar la idea de legislar, se cierra la puerta Pero si era uno de los peores proyectos de reforma tributaria que hemos tenido en nuestro país. En un momento de crisis, mire, nadie puede no sostener algo distinto. Acá se requiere hacer una reforma pro empleo, pro inversión, pro ahorro. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, sincerar algunos temas. En Chile, por ejemplo. ¿No una que recaude más? ¿No un objetivo recaudar más? Por supuesto, recaudar más, pero recaudarlo de manera inteligente. Por ejemplo, ¿cómo nosotros creemos que debiera ser? Primero, tiene que haber una trazabilidad del gasto público. No solamente ponernos de acuerdo cuánto vamos a recaudar, sino en qué lo vamos a buscar. Primero. Segundo, que exista la posibilidad, Connie, de que podamos avanzar en temas tan relevantes como, por ejemplo, entender que acá se requiere un plan de austeridad del gasto fiscal. Acá se requiere un plan de austeridad. Nosotros creemos que con un plan de austeridad y racionalización y eficacia del gasto público podemos obtener un 1% del PIB, vale decir, el 30% de la recaudación. Tenemos evaluado cuáles son esos programas, que además lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Mundial y lo sostiene también propia Hacienda. Luego, el royalty. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en el royalty, 0,6% del PIB. Las normas de evasión y ilusión, 1,6% del PIB. Y luego estudiar cómo logramos financiar con trazabilidad del gasto público. Porque acá no se trata de recaudar más y no saber cómo se gasta, no. Dónde gastarlo, cómo gastarlo, que es fundamental. ¿El impuesto al patrimonio? Descartado. Es que yo no creo está que, en esa minuta. Yo creo que el impuesto al patrimonio no contribuye en absoluto. Al revés, los países que han avanzado vienen en retroceso justamente porque acá lo que hay que hacer es generar empresas, generar empleo, generar riqueza, generar oportunidades. ¿Y el aumento? ¿El de patrimonio inmobiliario que instauró el presidente Piñera? No, es un tributo que existe ya. Entonces, acá estamos hablando que hay que eliminar el impuesto. La lógica es la misma, ¿no? Sí, no, pero hay que eliminar el impuesto a la utilidad retenida, hay que eliminar las restricciones a la utilidad de pérdidas tributarias. ¿Y el aumento del impuesto a las empresas? Que se estaba proponiendo como una alternativa. La CPC lo estaba proponiendo en algún momento como alternativa al impuesto al patrimonio. Pero quiero ser súper franco, porque hoy día estábamos con las pymes y nos decían, acá está mal dibujada la distinción entre las pymes y las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es un desincentivo de las pymes a crecer. Entonces tenemos que construir un dibujo distinto respecto de aquello. Entonces, en esto yo además estoy de acuerdo con el senador. Yo creo que es bien complicado aumentar la recaudación a través del impuesto de primera categoría en este momento. Ya es bastante alto. Yo creo que el impuesto al patrimonio es una alternativa, pero sí no me parece que sea una mejor alternativa el aumento del impuesto a la empresa. Ahora, debe sincerarse un tema que nos parece muy importante, y lo ha señalado la OCDE con insistencia. En Chile son pocos los que tributan. Entonces, también... La base. Eso le quería preguntar, porque resulta que existe consenso de la izquierda y de la derecha, en los académicos por lo menos, que debería aumentarse el impuesto de segunda categoría, el impuesto a la renta, y cobrar el impuesto a personas que ganan menos hoy día. Hoy día creo que las personas solo pagan 18%. Es súper impopular, pero es muy efectivo, y la OCDE lo ha recomendado y existe acuerdo en los académicos por lo menos que debiéramos avanzar en esa dirección. Pero es costoso porque eso no está en ninguna propuesta. Y eso nadie lo está proponiendo. Nosotros señalamos... ¿Por qué? Nosotros señalamos que hay que a lo menos sincerarlo. ¿Sabes por qué? Hay que recaudar, ¿no? Pero es como el aumento de la edad de jubilación. También es una propuesta que todos los especialistas hay que hacerlo. Bueno, pero digo, son las medidas que son impopulares y no están en ninguna propuesta. A ver, quiero decirlo abiertamente. Nosotros en Reforma Previsional tenemos una propuesta. Y esa propuesta alternativa implica temas que
son importantes traerlos a la mesa. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Alemania? Alemania lo que hace es establecer incentivos para que voluntariamente las personas que quieran retrasar la edad de jubilar puedan hacerlo y tienen un aumento del 1% de su jubilación. Acá nosotros habíamos propuesto y yo logré incorporarlo en el programa de gobierno del presidente Piñera, un 0,8% aumentar la pensión. Y además lograr adicionalmente que el último año de cotizaciones o los últimos años de cotizaciones adicionales, las personas pudieran tener libre disponibilidad de los recursos. Una especie de ahorro. Una opción. Segundo, abrir una cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo, que uno podrá sostener, mire, este es un tema a largo plazo. Sí, a largo plazo, pero importante que por cada nacido vivo podamos abrir una cuenta de capitalización individual para los efectos de ir aumentando las pensiones. O temas, mire, nada más complejo que las cuentas nacionales. Nosotros somos contrarios a las cuentas nacionales. Y, senador, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, sabe que un estudio del Centro de Estudios Públicos estimó que el hecho de que las mujeres jubilen 5 años antes le implica 40% menos de jubilación. 40% sí, menos. Los países de Europa han estado todos promoviendo, digamos, igualar a los franceses. Pero es que hay temas que tomar medidas que no son populares, pero que van en beneficio. No somos partidarios de cambiar la edad de jubilar, pero sí establecer incentivos para que las personas voluntariamente puedan... ¿Pero por qué? ¿Porque es una medida impopular? Porque además yo creo que... Pero fíjese lo impopular hay que saber qué se puede implementar y qué no. Acabamos de tener un estallido social porque pensamos que se podía gobernar a partir de puros criterios técnicos. No pensamos, algunos pensaron que se podía gobernar con puros criterios técnicos. Y a veces la realidad social y política es otra. O sea, mira lo que pasa en Francia. No creo que sea lo que queramos que se reproduzca acá, que hay un nuevo estallido social. Y, bueno, está bien, pero cuando resulta que a las mujeres les dicen que te puedes jubilar 5 años antes, pero no te dicen que te cuesta un 40% de tu pensión, entonces sinceremos las cifras. Bueno, sí. Porque esa medida termina al final perjudicando a las mujeres. Ahora, nosotros estamos diciendo, es que nosotros vamos a deducir los gastos en salud mental, en educación, en medicamentos, en actividad física, de la base imponible. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Senador, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero te voy a interrumpir. Déjala plantear. Déjala plantear y nos vamos a la pausa. A ver, no. Le quería preguntar en su calidad de presidente de Renovación Nacional, porque tuvieron un estudio muy interesante donde mostraban básicamente que el Partido Republicano quería conseguir la hegemonía de la derecha atacándola por ser demasiado dialogante. Yo no necesitaba un estudio para decirles eso. Se lo decía gratis. Pero lo chequeamos, ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Yo creo que es que acá tenemos un problema. Vamos a la pausa, dejamos la pregunta planteada de Noam Titelman al presidente de Renovación Nacional. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más Estado Nacional Prime. Aquí en Estado Nacional, estábamos comentando, no podemos decir todo lo que en comerciales, pero vamos a la pregunta que quedó planteada. Noam, yo creo que las tienes que volver a plantear para el senador Francisco Chaguán. A ver, en su informe reciente del Partido Renovación Nacional dice que el Partido Republicano busca debilitar a Chile Vamos para conseguir la hegemonía de la derecha, atacándolo por ser demasiado dialogante, que me parece un diagnóstico que no sé quién estaría en desacuerdo con ese diagnóstico. Republicanos, probablemente. Bueno, y la pregunta es, ¿qué piensan hacer al respecto? Y déjenme agregarle una cosa más, porque además hay una discusión en las centros derechas en todo el mundo sobre qué hacer con las derechas radicales o extremas. Estamos trabajando el punto. Y hay dos estrategias en general. Una es tomar los mismos temas y ocuparlos mejor, y la otra es confrontarlos abiertamente. ¿Cuál cree usted que Bueno, nosotros hemos estado trabajando este tema. De hecho, estamos en un intento de conformar un alter ego de lo que es el grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo. Tuvimos ya una reunión a través de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que agrupa 25 partidos, por primera vez, liberales, conservadores y socialcristianos. Tuvimos un primer encuentro en Montevideo. Vamos a tener un encuentro mañana con el presidente Piñera, los presidentes y primeros ministros de Iberoamérica, incorporando también al Partido Conservador Británico. Hemos estado desde James Cameron hasta el presidente Aznar, trabajando justamente aquello. Creemos que es fundamental. ¿Pero sí van a enfrentar a los republicanos? No, déjeme contarle. Pero es importante establecer primero un alter ego respecto de la izquierda más radical, y respecto a los populismos de las derechas. Creemos que también hay que enfrentarlos, tal como lo hizo el Partido Popular en España con Vox,
tal como lo hizo, como tenemos que hacerlo con Milei, el PRO tiene que hacerlo con Milei, o tal como ocurre fundamentalmente en Perú o en Colombia. ¿Por qué? Porque los populismos de las derechas no ganan elecciones. Bolsonaro no ganó elección, Keiko Fujimori no ganó elección. En esta última vuelta, en Colombia tampoco ganó un líder populista. Por primera vez ganan a la izquierda en Colombia. Y acá tenemos un peligro respecto de dónde finalmente apuntamos. En Argentina, donde hemos estado trabajando fundamentalmente con el PRO y el Partido Radical, el radicalismo argentino, va a haber una dupla interesante ahí, hemos estado en contacto. Y por otra parte también en Chile. Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. Usted dijo aquí tenemos un peligro. ¿El peligro es que pueda ganar José Antonio Cast? El peligro son los populismos de las derechas. Por eso, José Antonio Cast. Partido de la Gente también, yo no lo excluiría. Por eso le digo que nosotros tenemos una diferencia con ellos radical. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en la capacidad de construir acuerdos y lo cierto es que vemos que los populismos de las derechas se atrincheran pensando que logran aportar algo a la política. El Partido Republicano no ha estado en ningún acuerdo. En ningún acuerdo. Dígame, ¿en qué acuerdo ha estado el Partido Republicano? Ninguno. Porque ellos logran primero capitalizar a través de justamente ir generando ese contrapunto. Nosotros, al contrario, a diferencia del Partido Republicano, a diferencia del Partido de la Gente, creemos que la democracia se construye con acuerdos y buscando lo mejor para Chile. La política es un instrumento al servicio de las personas y al servicio de los chilenos. Y eso es fundamental. Silvia. Senador, justamente en esa línea, una de las preocupaciones principales de las personas tiene que ver con el tema de salud. Usted preside la Comisión de Salud en el Senado y estamos con una crisis gravísima de las ISAPRES. ¿Hay algún plan de salvataje en las ISAPRES o van a morir? Primero, no puede haber plan de salvataje a las ISAPRES. El foco nuestro no está ahí. El foco está en cómo le damos certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que son beneficiarios de la ISAPRES, que es muy distinto. Y acá tenemos dos talones de Aquiles. Primero, el fallo de la Corte Suprema y por otra parte, respecto a la tabla de factores, y luego viene la próxima semana, la subsiguiente, un fallo respecto del GES, que puede ser el tiro de gracia. Y esto es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque acá hay una convicción de que la crisis de tal profundidad que el gobierno no la visibilizó o prefirió mirar para el lado para que esta crisis se produjera. Ahora, ¿y por qué 15 años con un proyecto pero de ley en el Congreso? Es que yo te voy a contar por qué. Porque primera vez que tenemos mayoría en la Comisión de Salud del Senado y primera vez que la presidimos. Lo he puesto en tabla el proyecto. De hecho, usted la preside. Así es, del Plan Garantizado de Salud que para los pacientes de FONASA e ISAPRE y que eliminara justamente los 3 elementos que eran claves, nuevos críticos, tablas de factores, alza unilateral en los planes de salud y por supuesto la preexistencia. ¿Cómo tuvimos que resolverlo en el gobierno anterior? Una gestión de la ex senadora Carolina Goichi, y el que habla que logramos que la superintendencia congelara los planes, por una parte los precios de los planes y por otra parte logramos sacar adelante el tema de la preexistencia. Pero acá hubo una incapacidad de los que eran mayoría, incluso cuando eran oposición y cuando eran gobierno, de avanzar porque ellos creían, estoy hablando del actual oficialismo, en que había que avanzar en un sistema único de salud. De hecho, el proyecto que ha estado en tabla desde el 11 de marzo del año pasado en la Comisión ha sido pero estas normas requieren patrocinio del Ejecutivo. Y el gobierno todavía no manda las indicaciones. Más grave aún, el oficialismo votó en contra del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA. Y también está en la comisión mixta que yo presido. Todavía estoy esperando a la ministra hace 6 meses, no por culpa de la ministra, porque tenemos una gran ministra que cree en la integración público-privada, porque en el corazón del gobierno todavía hay algunos que insisten en la trinchera ideológica, insisten en el seguro único de salud. Y este es el tema, yo diría, de fondo. Pero tenemos, mira lo siguiente, 1.020.000 chilenos que siguen esperando por un procedimiento médico, vale decir, una endoscopía para saber si tienen o no un nódulo o un cáncer potencial, y las listas de espera son de 460 días. Mira, y lo mismo una colonoscopía, todos los procedimientos médicos. Tenemos 2.010.000 chilenos esperando por una interconsulta a un especialista. Y tenemos 370.000 chilenos esperando justamente una intervención quirúrgica. Entonces tenemos un problema estructural, pero más grave aún. Y esto yo diría que debiera ser una alarma nacional. Murieron 7.000 chilenos. 7.000 chilenos en los 2 años de pandemia. A causa del cáncer en razón de la pandemia. Vale decir, diagnósticos tardíos y también no hubo la capacidad justamente de generar la respuesta
o del sector público o del sector privado para este efecto. Y yo quiero invitar a la ministra. Ministra, se requiere urgentemente alerta sanitaria para el cáncer en Chile. Y yo quiero invitar a la ministra, porque acá la situación es dramática. Tenemos 12.000 chilenos con garantías de GES en oportunidad incumplida. Y 1.227 que ni siquiera tienen garantía de GES, porque hay 20% de los cánceres que no tienen cobertura. El cáncer de páncreas no tiene cobertura. Senador, ¿y es un problema de gestión o de financiamiento? Ambos. Ambos. Mira, tenemos un problema de eficiencia del sistema público porque, en definitiva, teníamos capacidad ociosa en las tardes y los fines de semana. Ahora quiero destacar que hay una reacción del subsecretario Reyes, y quiero destacarlo porque han señalado que acá hay una crisis y hay que hacerse cargo, pero creo que todavía es insuficiente y tenemos que generar, a través de la integración público-privada, como ocurrió en la pandemia, la misma respuesta sanitaria para las listas de espera. Y esto se requiere acuerdo. Acá en salud no hay izquierdas ni derechas. En salud lo que se requiere es atención oportuna para los chilenos. A los chilenos les da lo mismo quién los atienda o dónde. Quieren que la patología se resuelva. ¿Usted cree que van a terminar la ISAPRE? La ministra, ¿Es viable el sistema con la ministra afirma que en 4 meses van a quebrar todas las ISAPRES o van a caer en insolvencia. Yo quiero llamar a la gente a la calma, a que no... ¿Cómo le va a llamar a la calma si acaba de decir que van a quebrar en 4 meses? Pero eso dice la ministra. Yo espero que acá no haya una migración forzada antes que se adopten las medidas. Yo espero que acá tengamos la convicción de entender que tenemos que generar provisión mixta en materia de salud. Y porque acá lo que va a ocurrir, si quiebran las ISAPRES, viene una avalancha con la quiebra de las clínicas y luego los laboratorios clínicos. Y por tanto la situación de crisis en la salud es monumental. El gobierno no se imagina la crisis político-social que va a generar la quiebra del sistema privado de salud. El desempleo en el sector salud. Entonces yo le quiero llamar al gobierno primero a entender que acá se puede abordar esto. Se hizo una propuesta, nuestra senadora Jimena Rincón, Matías Walker. ¿Nuestra senadora? ¿Qué pasó? No, con las que trabajamos juntos. Ya pensé que se había ido a Renovación Nacional. Jimena Rincón. No, la senadora Jimena Rincón. ¿O usted a demócrata? No. Bueno, no, la senadora Jimena Rincón, Matías Walker, el senador Macaya, el senador Lilia y el que habla, presentamos 2 reformas constitucionales que comienzan a debatirse la próxima semana. Frente a la ausencia de propuesta del gobierno, nosotros vamos a tener que finalmente ejercer nuestra mayoría en la Comisión de Constitución. Tenemos 3 senadores Se nos acaba el tiempo, sí. Pero quería preguntarle si se ha estimado el costo en vidas humanas que va a tener si caen las ISAPRES y las clínicas como usted... Bueno, es dramático. ¿Se ha estimado el número? Trabajando. Ojalá no tengamos que saber. Ojalá que No, hay que saberlo porque hay que reaccionar. O sea, Mire, hay que reaccionar. Lo que le quiero decir es que se hacen las advertencias y no se tomaron en cuenta. Se dijo que iban a morir 7.000 personas por cáncer y no se tomaron a tiempo las medidas. Bueno, acá se puede producir una situación dramática con las largas listas de espera, porque efectivamente las personas que no se atienden oportunamente puedan efectivamente... se nos acaba el tiempo, pero no damos una última palabra. Un tremendo llamado para llegar a acuerdos, que significa ceder posiciones. Obvio. Y que todos creo que hemos también concluido que es posible hacerlo sin necesidad de traspasar recursos a las ISAPRES, que creo que es muy impopular y creo que inaceptable políticamente. Pero estamos de acuerdo en eso. Primero, por eso. La base de acuerdo es que no puede haber más recursos públicos a las ISAPRES. Perfecto. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Silvia Izaguirre, Noam Titelman, muchas gracias por estar con nosotros. Y no hay que tenerle miedo a que la política es esencialmente acuerdo y diálogo. Y eso, Renovación Nacional va a estar disponible siempre. Eso es la democracia. Eso es. Le vamos a pasar la cuenta después. Quiero invitarlos a que, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puede escuchar esta entrevista, otras entrevistas, la conversación de nuestros panelistas en Spotify. Claro, la invitación es a que conozcan nuestra nueva forma de informarse junto a nosotros. Estado Nacional Podcast, búsquenos en Spotify o puede escanear ahí, aquí está, el código QR que aparece en pantalla. Terminamos aquí Estado Nacional Prime. Gracias por acompañarnos, sigan la compañía de Canal 24 Horas y nos juntamos, por supuesto, el domingo a las 11 de la mañana en una nueva edición de Estado Nacional. Buenas noches. Buenos días ya a esta altura.